Cordial saludo. Bueno, vamos a hablar de las responsabilidades del revisor fiscal. Eh, Esta persona es el encargado de velar por las organizaciones de que se cumplan las leyes estipuladas por parte de la contabilidad, ¿no? Y que presenta una serie de requisitos y características que son de inspeccionar bienes de la sociedad y procurar su conservación y seguridad, ¿no? Hablamos también de impartir una serie de instrucciones al momento de realizar las inspecciones de los estados financieros y, como siempre, velar por la regularidad de las actas de contabilidad en la organización. Encontramos allí la principal ley, que es en la ley 43 de 1990, y que habla del reglamento de esta profesión. Y bueno, se habla del análisis sobre las evaluaciones que se deben brindar de una visión objetiva, ¿no? Y como parte también se mencionan los artículos 208 y 207, en el cual de alguna forma hablan de regulaciones sobre las operaciones y de cómo la obtención de la información son de suma importancia y necesarias, eh, cumplirlas conforme a las normas legales y las técnicas contables para presentar una información fidedigna y que cumpla, valga la redundancia, como parte y en colaboración con las entidades gubernamentales. Buenos días. Dentro de los derechos y obligaciones y prohibiciones del revisor fiscal vamos a encontrar también las normas vigentes de la actualidad y los aspectos aplicables de las mismas. Primero vamos a hablar de los derechos y las facultades del revisor. Primero debe contar con acceso a la información confiable, financiera y administrativa que tenga la empresa para poder cumplir su labor. Debe poder asistir a las reuniones de junta directivas, comités de auditorías, asambleas de accionistas y otras reuniones relevantes. Debe solicitar información con explicaciones que consideren necesarias para poder realizar su trabajo de manera completa y confiable. Y debe emitir informes a la Asamblea General, a la Junta Directiva u otros organismos de la entidad, señalando cualquier irregularidad que pueda ser detectada. Las obligaciones del revisor fiscal están: verificar los estados financieros que reflejen realmente la situación fiscal y real de la empresa según el Código de Comercio 107. Control de cumplimiento normativo. Debe ser responsable de vigilar el cumplimiento de todas las normas legales, estatutarias y disposiciones de la administración. Debe rendir un informe sobre la gestión del estado de la empresa y las recomendaciones necesarias que aplique en la empresa. Y está la obligatoriedad de reportar a las autoridades cualquier irregularidad o acto ilegal que haya detectado durante el ejercicio de sus funciones. Gracias. Mi nombre es Laura Gual y continuando con la presentación vamos a hablar acerca de las prohibiciones que tiene el revisor fiscal en el ejercicio de su profesión. Inicialmente vamos a hablar acerca de las incompatibilidades, y es que éste no podrá desempeñar cargos administrativos y tampoco podrá ser socio de la organización en la cual participe bajo este cargo. Esto pues de acuerdo a lo que nos indica la ley 43 de 1990. En adición, está prohibido que el revisor fiscal participe en la toma de decisiones que generen algún tipo de conflicto de intereses, ya sea a título personal o por terceros. Esto porque él tiene acceso a información privilegiada, la cual en el ejercicio de sus funciones pues no podrá obtener un beneficio, nuevamente a título personal o de terceros, para evitar algún tipo de confrontación o algún tipo de error dentro de la organización. Luego tenemos la norma y la legislación aplicable, tenemos la NIA 200, que nos habla de responsabilidades generales del auditor independiente y la conducción de auditoría de conformidad con las NIAs. Esto para complementar la NIA 240, que nos habla de responsabilidades directas del auditor en la consideración del fraude durante la auditoría de estados financieros. Luego tenemos la NIA 315, que nos habla de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, y para definir incorrección material nos referimos a la NIA 200, que nos hablan de todo ese campo de errores, de fraudes y desviaciones que pueden existir dentro de la auditoría de estados financieros. Y luego tenemos la NIA 700, que nos habla de esa formación de la opinión y emisión del informe sobre los estados financieros. Todas estas normas complementan el cargo y el desarrollo de la profesión del revisor fiscal. Luego tenemos el decreto
2270 de 2019, en el cual se adoptan y se actualizan las normas de información financiera, las normas de aseguramiento de la información y las NIAs directamente para el sector privado de Colombia. Entonces, establece la obligación de aplicar normas internacionales actualizadas. ¿Para qué? Para garantizar la calidad y transparencia en la información financiera. Y finalmente pues tenemos los principales aspectos aplicables tanto de las NIAs como del decreto 2270 de 2019. Y es que por su parte la NIA 200 tiene un papel determinante porque refuerza la necesidad de que el revisor fiscal se mantenga transparente e independiente en su labor. Luego la NIA 315, pues la cual exige una comprensión profunda de la organización y su entorno para incluir el control interno e identificación de riesgos de incorrección material, que como ya sabemos la NIA 200 nos habla ampliamente de cómo identificar estas desviaciones. Y finalmente el decreto 2270, que es el cual alinea la práctica de la revisoría fiscal con mejores prácticas internacionales, pues basándose en un enfoque de riesgo para adoptar metodologías de auditoría moderna. Entonces, el resumen de este punto hasta ahorita es que esos aspectos normativos son determinantes para asegurar que el revisor fiscal cumpla con sus responsabilidades de manera efectiva y ética, y que asimismo pues siempre busque proteger los intereses tanto de los accionistas como de otras partes interesadas o en su caso los stakeholders. Muchas gracias. Un cordial saludo, yo soy Diana Huertas y para finalizar nuestra presentación tenemos acá una infografía que nos habla de la subsección 114 de confidencialidad de acuerdo al Código de Ética del Contador Público. Entonces, en primer lugar, pues nos dice que un contador profesional debe cumplir con el principio de confidencialidad que adquiere como resultado de las relaciones profesionales o comerciales. Este debe alertar si hay una posibilidad de divulgación pues que sea involuntaria. También debe mantener la confidencialidad de la información, no puede revelar información adquirida o utilizarla para beneficio personal y debe tomar las medidas razonables para garantizar la confidencialidad del contador. Además, por otro lado, la confidencialidad pues beneficia al interés público al permitir el libre flujo de información desde el cliente al empleador hasta el contacto profesional. Sin embargo, pues se puede exigir a los profesionales que revelen información que sea confidencial cuando sea pues apropiado. Por otro lado, pues los factores que se deben tener en cuenta al decidir si se debe divulgar información confidencial o no dependen de varias circunstancias. En primer lugar, pues el contador profesional puede perjudicar los intereses de todas las partes, incluidas las de los terceros, si el cliente o la organización para la que él trabaja pues consiente de la divulgación de la información. Por otro lado, los factores que afectan la decisión de divulgar incluyen hechos que no sean comprobados, información incompleta, conclusiones incompletas, tipos de dirección de comunicación propuestas, entre otros. Ya por último, pues los contadores profesionales pues deben mantener la confidencialidad incluso después de terminar una relación con el cliente o con la organización y deben utilizar su experiencia previa, pero sin revelar pues ninguna información confidencial. Eso es todo y gracias.